¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial que tenemos para todos ustedes del tercer encuentro nacional de jóvenes creadores. Aquí vemos buena parte de la creación artística y cultural que se produce en la actualidad en nuestro país. Esta serie está producida por el Sistema de Apoyos a Creadores y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura Federal. Lamentablemente la pandemia nos ha cerrado puertas, pero nosotros estamos buscando abrir ventanas. Hoy vamos a hablar de música. Y si somos más precisos, de músicas. Comenzamos. Hola, yo soy Viviana Montserrat Quintana Rodríguez. Tengo la fortuna y tengo el placer de pertenecer a Jóvenes Creadores en la calidad de música de otros géneros, y es un placer estar en esta entrevista con Wemansin, y muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por la visibilidad que le quieren dar no solo a los músicos, sino también a nosotros las mujeres músicas que estamos participando dentro de esta beca. Muchísimas gracias. Gracias, Vivir, por estar con nosotros. Tu nombre es Viviana, Gracias. pero has optado por Vivir Quintana. Así es. ¿Qué tiene que ver esta propuesta de tu nombre con también tu propuesta musical? Pues muchísimo. Fíjate que en mi árbol genealógico existimos alrededor de 5 o 4 Vivianas. Entonces, arriba de mí está mi abuela, mi tatarabuela y la tatarabuela. Entonces, era como una onda de herencia de que era la abuela y a la nieta se le pone Viviana, ¿no? Entonces, tiene como un encuentro muy, muy bello, porque yo me di cuenta que 2 de ellas habían querido dedicarse a la música también y no las habían dejado por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces tenían este sesgo ahí porque decían en su familia que las músicas o que las mujeres que se dedicaban a la música era porque se querían desentender de su hogar, se querían desentender de ser mujer y se querían desentender como de la familia y de estas pues ideas que se tenían, imagínate, en los años 50, en los años 30, que era cuando mi abuela Viviana quiso cantar y la bajaron literal a empujones y a jalón familia del escenario, ¿no? Entonces cuando yo me doy cuenta de esto, yo ya empezaba a tocar, ya me había como dado el nombre de cantautora, mi nombre era Viviana Quintana, como me presentaba, y como que siempre había un tope a donde yo llegaba, o sea, empezaba como a generar cosas y empezaban como a suceder de repente acercamientos como más grandes, a estar dentro como de una visibilidad más grande en la música, y algo pasaba y llegaba a un tope y otra vez, ¿no? Como que un escalón para abajo. Entonces, haciendo un ejercicio terapéutico muy bello, me di cuenta que yo tenía una lealtad genética hacia mis familiares mujeres, Vivianas, que éramos dobles por nombre. Entonces, pues la gente me decía Vivi por Viviana, y entonces mi mamá es Rodríguez y le quité la R al Rodríguez y vi que se formaba el vivir, ¿no? Entonces, es vivir en presente y vivir en honor a todas mis ancestras, no con el hecho de decirles, fíjate que yo sí pude y tú no, sino con el hecho de decirles, te honro y te respeto, pero yo le voy a dar visibilidad a mi camino, a como yo pueda hacer mi camino, y le voy a dar visibilidad a todas esas mujeres que no pudieron cantar. Entonces de ahí nace el Vivir Quintana. Vivir, cuéntanos un poco sobre las músicas que te han inspirado. Dentro de tu trayectoria has tenido diferentes acercamientos, también encuentros, clases con personalidades muy importantes de la música popular mexicana. También recibiste la beca María Grieber, que es un apoyo que se da a propuestas muy específicas para diferentes tipos de la canción popular. Cuando hablamos de canción popular, de pronto pareciera que se nos pica el universo en un país que había tenido una cantidad enorme de proyección artística, proyección internacional a través de sus músicas hace 50, 60 años, muy, muy importante, que abrevaba de las músicas tradicionales y también de las músicas populares. Después pasó algo, nos llegó esta idea del mainstream, en donde había cierto tipo de música con cierto tipo de arreglos, y esas músicas y canciones desaparecieron. Incluso, si bien hubo mayoritariamente compositores masculinos en los años 30 y 40, bueno,
una de las grandes y magníficas compositoras, músicas y también creadoras de temas populares fue precisamente María Grieber, quien le da nombre a la beca que tú tuviste. Con toda esta carga, con todo esto que nos estás contando familiar, también hay una carga musical mexicana. ¿Cómo vas configurando esta identidad tuya como Vivir y esta identidad musical en la que has estado trabajando y desarrollando también tus propios proyectos? Pues mira, creo que fue pasando poco a poco, sin embargo, creo que tuvo mucho que ver mi familia, ¿no? Y mi familia, mi papá y mi mamá son súper melómanos, así de tener álbumes, el mismo álbum en diferentes presentaciones, ¿no? En cassette, en vinil, el sencillo, ¿te acuerdas que eran unos discos más chiquitos? Y después recuerdo haber yo ido a la casa de mis padres y que me dijeran, oye, pásame a esta USB, por favor, este disco, ¿no? Porque ahora lo quiero tener en todos los formatos. Y entonces, gracias a ellos, yo conocí mucha música, por así decir, antigua, ¿no? O sea, no contemporánea de mí, sino más bien de ellos. Entonces, a pesar de que ellos tenían como esta facilidad de adquirir música, porque no todos tenemos como esa, y más antes, ¿no? Ahorita creo que estamos un poco más acercados gracias como a las redes sociales, al mainstream y todo esto, pero antes era un poco más complicado adquirir la música, ¿no? Entonces ellos tuvieron como la fortuna y el privilegio de poder acceder a comprar un disco o acceder a comprar un cassette, ¿no? Entonces, mi papá es campesino, es un niño, es un hombre que fue un niño campesino. Entonces, él le tocó cuando entró la televisión a México, ¿no? Y luego le tocó como la entrada de la televisión a color, y entonces dice que en su pueblo, él es de Yautepec, Morelos, no más que pues ahorita pues ya tiene muchos años viviendo en Coahuila, pero él cuenta, por ejemplo, que era niño de estos niños que traen pues su calzón de manta y su camisa de manta y su sombrero, y que les cobraban creo que 30 centavos la única persona en el pueblo que tenía televisión, para que fueran a ver un programa los domingos, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que existía como esta música, sobre todo los boleros. Entonces estuvo como muy cerca de eso. Después él estuvo como en luchas pues sociales, ¿no? Cuando estaban con esta onda de las tierras, de quitarle las tierras, ¿no? Que las tierras de nosotros. Entonces él estaba como muy cerca de esos movimientos sociales. Entonces, gracias a él, yo pude tener acceso como a esta información y a que él me contara eso, y entonces que me dijera, mira, estas eran las canciones que se cantaban en aquel entonces, ¿no? Mis dos padres son profesores jubilados ahorita, duraron muchísimos años de servicio, y gracias a eso yo pude tener acceso a esa música, ¿no? A la música de rescate, a la música del canto nuevo que le llaman, ¿no? Pero sobre todo a la música de protesta, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención porque aparte mis papás pues eran como muy, muy luchadores, toda la vida han sido así. De ellos yo aprendí como estas ganas de tener empatía hacia las causas sociales de diferente índole, aunque a mí no me pasara, pero bueno, le pasa a otra persona que habita este mismo espacio que es el mundo, ¿no? Y que estamos de lado a lado, entonces tenemos que preocuparnos por lo que pasa ahí. Entonces, cuando surge esta como desaparición de la que hablas, de esa música, que es verdad que pasó, yo tuve como la fortuna de seguir escuchándola, porque a mí me tocó una época en que estaba todo, o sea, yo crecí en los 80s, en los 90, yo soy del 85. Entonces, cuando voy creciendo yo, a mí ya me tocan puros, en la radio era como toda esta revolución del pop, ¿no? Del pop mexicano, que eran todos estos grupos, las boy band que les llaman, ¿no? O de chicas y chicos que cantaban, pues hablaban de amor y desamor. Y eso es lo que yo escuchaba en la radio pública, por así decirlo, pero entraba yo a mi casa y escuchaba estos discos de vinil donde cantaba Mercedes Sosa, donde cantaba Violeta Parra, donde cantaba Lola Beltrán, donde cantaba Amparo Ochoa. Entonces tenía como esas dos vertientes, ¿no? Entonces creo que eso
a mí me ayudó muchísimo a tener este lenguaje que ahora tengo en la música, que creo que es muy acercado a la gente y muy acercado al pueblo, y que también me ha servido mucho, creo que haber vivido muchos años en un lugar como es Francisco y Madero, Coahuila, que es un pueblo muy pequeño, que cuando yo crecí en él las calles no estaban pavimentadas, que teníamos que viajar muchísimo para poder tener acceso a la educación, o que teníamos que viajar hacia Torreón para poder tener clases de música, porque ahí en Madero pues no había, ¿no? Entonces como que todas estas cosas me fueron a mí como ayudando muchísimo a manejar este lenguaje que tengo como muy presente en las canciones, y no es más que el lenguaje que manejamos como, pues no en el rancho, sino más bien como más contemporáneo en los pueblos, ¿no? Y nada, yo estoy muy agradecida de haber pasado esa infancia, que tuve una infancia realmente privilegiada en el sentido de que mis dos padres eran como muy amorosos, y aparte como que me llevaron siempre por el camino de la investigación, de la curiosidad, ¿no? Siempre como patrocinándonos esa curiosidad de que papá, y si nos llevas el sábado a ver el río que se está desbordando, vamos, ¿no? Nunca fueron, y yo creo que tenía mucho que ver con que eran profesores. Entonces, aparte de tener 3 hijos y 3 alumnos en la casa, tenían 400 alumnos allá afuera. Entonces, yo creo que a veces se confundían de cuáles eran cuál, ¿no? Porque yo recuerdo que llegaban a la casa llenos de trabajos, de exámenes, de cosas, pero siempre tuvieron como el tiempo para también llevarnos por el mismo rumbo, ¿no? Cuando te escucho pienso en todas estas músicas que ahora a lo mejor para el público puede ser un poquito difícil de entender cuál es la diferencia entre una música popular y una música tradicional. Una música popular es la que canta el pueblo, la que se escucha en las calles, la que se está viviendo y que podemos identificar al autor incluso cuando recientemente haya muerto. Pero cuando esa canción popular prevalece en la memoria colectiva durante muchísimo tiempo, se convierte en canción tradicional. Y entonces tenemos, por ejemplo, corridos de principios del siglo XX, de finales del XIX, que hoy son absolutamente tradicionales y que la gente seguramente no sabrá el autor, pero se sabe la letra. Entonces, ahí hay un poder en la música popular enorme. Tú me estás hablando de esto que se escuchaba en el radio y esto que estaba prensado en los discos, pero hay otras músicas que no todas están prensadas en discos o están en MP3. Me hablas de Coahuila, está cercana también a una tradición cardenche que ocurre en ese estado, canto minero, un canto doloroso, un canto de ocaso, de aguardiente frente a la hoguera, sí, en donde también hay mucha protesta, en donde no se asumen como una música o canto de protesta, pero muchas letras de la canción tradicional, de la canción ranchera, son profundamente confrontadoras con esa realidad que no las ubicamos dentro de un canto nuevo, por ejemplo. Claro, fíjate, ahorita que mencionas eso, yo tuve un encuentro muy hermoso hace unos años, cuando yo tenía, no sé, 17, 16 años. Duré muchos años cuando todavía estaba como dentro de esta onda religiosa católica, que ahorita ya no lo estoy, pero lo estuve, ¿sabes? Que yo decía, ay, no, sí, me quiero confirmar y quiero estar aquí y todo. Y ya después sales y te das cuenta de muchas cosas y dices, ay, creo que mejor no. Entonces me pasó algo así. Pero yo duré 10 años yendo de misiones a muchos ejidos, a muchos lugares súper lejanos, como pues lejos, ¿no?, de la ciudad, por así decirlo. Y me tocó en un pueblito que se llama Coruña, que está, creo que en Durango, ya es parte de Durango. Me tocó estar en un Viernes Santo, que se tiene la creencia en la Iglesia Católica, que es el día de la crucifixión, ¿no?, que sucede a las 3 de la tarde, la muerte de Jesucristo, y durante todo ese día se supone que no hay nada santo sobre la tierra, y entonces se hace una actividad muy hermosa que es como que el acompañamiento a María, ¿no?, porque María pues tiene a su hijo muerto. Entonces recuerdo mucho y lo tengo súper clavado en mi música, por ejemplo, que llegaron a cantar
tres personas ese día a la iglesia y cantaban, era muy parecido al canto cardenche, muy parecido, eran 2 hombres y una mujer. Pero fue lo más hermoso, la sensación más hermosa de estar en una capilla incluso en la que no había luz eléctrica, entonces era en la tarde, estaba nublado, estaba un silencio sepulcral, porque realmente toda la gente del ejido estaba como muy convencida de que teníamos que estar haciendo esa actividad, entonces estábamos todos concentrados en esa capilla y empezaron a cantar y se llama, no he vuelto a encontrar ese canto de esa forma, lo he encontrado como de otras maneras, pero es a lo que hablas, ¿no? Que hay muchos cantos que no están puestos en discos, ni en cassette, ni en nada. Y esa vez, no sé, yo no tenía un teléfono, ¿no? Celular, y aunque lo hubiéramos tenido, yo creo que no nos lo hubieran dejado llevar. Pero en ese momento lo único que yo tenía para grabar ese recuerdo, pues era mi cabeza. Entonces, pero fue uno de los mayores regalos que yo tuve ahí, porque me acuerdo, yo me estremecí cuando empezaron a cantar. Entonces hablaban como de las estaciones, de donde se hace el Vía Crucis, ¿no? Y de las palabras que había dicho Jesús en la cruz, ¿no? Entonces yo nada más recuerdo una tonada que decía, en la primera palabra, pero hacen estos alargamientos de notas que entre más las escuchas, más te estremecen y más te llenan así como de una tristeza grandísima, porque son unos cantos dolorosos y son tristísimos, ¿no? Entonces, y siento que yo tengo súper impregnado como algunos acordes o algunas melodías de aquel canto en algunas de mis canciones. Y yo siempre digo que a pesar de que yo ahorita ya no esté como dentro de la onda religiosa, o sea, sí me gusta mucho lo espiritual, no lo religioso, pero gracias a que estuve muchos años como en esas misiones y tocando tantos cantos de la iglesia que tienen una particularidad, sobre todo los cantos mexicanos de la iglesia, que son estos ritmos, estos charrasqueos, ¿no? Y estas melodías largas y estas como dolorosas, y eso me quedó súper impregnado en la música, ¿no? Como una mezcla entre ese canto y lo regional que yo puedo rescatar como de mi pueblo. Pero sí me acuerdo mucho de eso. También me acuerdo de haber escuchado, porque yo estuve 5 años en un mariachi, entonces estuve trabajando 5 años en un mariachi que se llama México Vivo. Bueno, se llamaba porque ya se desintegró, pero el profesor se llama Guadalupe Castillo, de Saltillo, Coahuila. Era un prodigio y aparte era de esas personas que comparten lo que saben y lo comparten porque tienen como muy presente que que hay cantos que se tienen que pasar de voz en voz porque no hay grabaciones, ¿no? Entonces creo que se van transmutando y se van cambiando. Y había uno en particular que a mí me gustaba mucho, que se llamaba La Tísica. No sé si la conozcas, que es un canto maravilloso también y cuenta la historia de una niña que tenía tisis, ¿no? Y en tiempos de la revolución, pues tener tisis es de saber que te ibas a morir a los 13, a los 14 años. Entonces lo que hacían las familias es casar rápido a la hija con alguien para obtener la dote, ¿no? Entonces ese canto, a mí yo lo canté durante 5 años en Día de Muertos, porque ese profesor hacía un número que se llamaba Día de Muertos, música de rescate latinoamericana, y entonces nos íbamos por México, por el norte, y luego al sur, llegábamos también cantábamos Veracruz, luego llegábamos a Bolivia, luego nos íbamos a Chile con Violeta Parra y el Rin del Angelito, y hacíamos todo eso. Entonces a mí me despertó, ya traía yo ese amor como por la música de rescate, esa música popular y tradicional de la que hablamos, entonces ahí se me disparó, ¿no? Porque yo también hubo una época en que quise disfrazarlo, ¿no? Porque yo en la escuela aprendí que yo podía cantar cuando empecé a imitar las canciones rancheras que yo escuchaba. Entonces, imagínate una niña de 12 años cantando Cucurrucucú Paloma y Cielo Rojo y Aires del Mayab y El Herradero y Canción Mexicana. Entonces, me acuerdo que mis compañeros me echaban carrilla, bullying le dicen ahora, bueno, nosotros decíamos carrilla, ¿no? Es que me echan carro, mamá, y así, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije,
No, yo voy a hacer balada pop, porque era lo que escuchaba en la radio, ¿no? Y después me di cuenta que era malísima para hacer eso. Y me di cuenta que era buena para hacer regional. Entonces empecé como a estudiar mucho más de regional, me empecé a escuchar más música y como que salí del closet realmente en decir, ya, o sea, a mí me gusta lo regional y me gusta lo tradicional y me gusta meterme ahí, ya no me lo voy a quitar yo misma, ¿no? Pero sí han sido esas experiencias las que me han traído como a experimentar hasta acá este tipo de canciones que hago. Fíjate, me conmueve mucho lo que cuentas por varias cosas, porque en cierta medida, y hablando desde lo subjetivo, mi vida ha sido muy similar a la tuya, con la diferencia de que ese maestro que tuviste era mi padre. Mi padre es profesor y es músico, y su papá fue músico de pura oreja, de estos que nacieron con el oído afinado. Y a diferencia tuya, le entré al pop hasta los 15 años, o sea que mis primeros 15 años previos, porque no recuerdo cuando empecé a tocar, fueron justo, ay, yo me muero donde quiera, si me echan un grito de en medio los quito, si me echan un lazo respondo balazos allá en la frontera, etcétera, ¿no? Víctor Jara, Mercedes en el corazón siempre, ¿no? Cantidad de personajes tan importantes, y eso es lo que me refería, toda esa riqueza musical que de pronto se fue. Esa riqueza musical mexicana, la cual tú nos comentas, tiene un sello en uno de tus temas que ahora se escucha muchísimo, que es Canción sin Miedo, en donde estás acompañada de muchas mujeres, entre ellas alcanzo a reconocer a Ingrid Luber, que está por ahí, hay otras tantas músicas, pero me parece importante por no solo el tema, no solo su musicalidad, también la forma en la que se ha insertado en una causa hoy, completamente en el género de la canción popular. Y eso me parece verdaderamente sorprendente. Tu trabajo, tu proyecto del FONCA, está vinculado con esta idea, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que sorprenden a la audiencia? Pues mira, mi proyecto se llama Cosas que sorprenden a la audiencia, porque son corridos en primera persona de mujeres que han sido privadas de su libertad física por haber enviado a su agresor. Y se llama Cosas que sorprenden porque hace unos años yo hice una canción que tiene ese título, Cosas que sorprenden a la audiencia, y fue porque estaba en Facebook viendo las noticias, ¿no? Bueno, estaba, ya sabes, perdiendo el tiempo, por así decirlo, sin saber que lo estaba ganando de otra manera. Y llegué a una historia, llegué a una noticia donde estaban, y recuerdo que uno de mis contactos lamentablemente pone, ojalá que a esta señora le partan toda su mandarina cuando esté dentro de la cárcel, ¿no? Entonces yo me quedé así como sorprendida de que, como, primero, cómo alguien se atreve a decir, ojalá que a esta persona le hagan daño adentro de la cárcel, ¿no? Entonces me pongo a ver la noticia, y era una noticia de una mujer que está privada de su libertad física en Nayarit, y era porque había matado a su esposo, a su pareja, y ella lo había denunciado muchas veces, y la policía nunca hizo nada, nunca fueron. Entonces ella, como cansada de tantos abusos por parte de ese hombre, y cansada de las violaciones que le hacía constantemente a su hija de 10 años, pues decidió ponerle ella fin, ¿no? Entonces hace la justicia por su propia mano, y entonces fue una noticia muy sonada porque aparte de que lo mata, lo corta en pedazos para deshacerse de él, y va ahí y empieza a tirar los pedazos pues por donde ella vivía, y la descubren porque una pierna se le sale por una bolsa de basura, ¿no? Entonces la denuncian, y ahí sí llegó la policía súper rápido, y le acaban de dar una sentencia como de 42 años, ¿no? Después yo me entero que ella había sufrido tortura para hacer una declaración que está en redes sociales, y que en redes sociales ella se ríe, ¿no? Entonces ella está feliz, se está sonriendo porque le preguntan, oiga, ¿pero por qué se ríe? Y dice, pues porque yo ya estoy bien, o sea, yo ya estoy libre, ¿no? O sea, lo único a mí que me hacía sufrir en este mundo ya se fue, ya no existe.
Entonces la gente en los comentarios, ya ves que ahorita todos podemos opinar de todo y todos nos sentimos como súper eruditos de los temas que pasan por nuestra pantalla. Entonces decían mucha gente, no puedo creer que no sienta ni un gramo de dolor, no puedo creer que no sienta tristeza, no puedo creer que lo haya partido y no tenga cargo de conciencia, y ojalá que allá adentro le corten una pierna a ver qué siente, y ojalá que no la dejen descansar, y ojalá que no sea así. Entonces era como, para mí me sorprendía mucho, porque lo que le sorprendía a la gente era que ella no sintiera cargo de conciencia por lo que hizo, ¿no? Entonces hice una canción que se llama Cosas que sorprendan a la audiencia, y es de ella contando, o sea, yo me imaginé cómo lo contaba ella según por todas las noticias que yo vi, porque seguí mucho como su caso, y de hecho estoy en espera de conocerla y de llevarle la canción, porque se me hace como sumamente importante que ella tenga esta otra perspectiva. O sea, yo no sé ella que sienta, que piense, sin embargo quiero decirle, tú provocaste por otro lado esto, ¿no? Entonces es una canción que termina y dice, ni sufro de conciencia, ni muero de tristeza, son cosas que sorprenden a la audiencia. Y es un súper corrido, ¿no? Así, entonces habla de lo que pasó esa noche, habla de cómo lo hizo y por qué lo hizo. Entonces, de ahí nace este proyecto, que es la continuación de otro proyecto que yo estaba haciendo para el PECDA, que es este programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico de Coahuila, solo que allá le había puesto yo Querida Rosita Alvírez, Matea Hipólito, ¿no? Porque también uno de los corridos que más conocemos y que de hecho, como tú dices, no sabemos de quién es, pero no lo sabemos, en Coahuila, pues el más famoso es el de Rosita Alvírez, ¿no? Y es de un feminicidio, ¿no? Y yo recuerdo estar en jardín de niños, estar en la primaria y cantábamos, bueno, a grito pelón ese corrido, y era como, ¿qué vamos a cantar? El corrido de Rosita Alvírez, y bueno, a mí me lo tatuaron ese en la sangre todo el tiempo, hasta que un día caí en cuenta y dije, bueno, esto realmente estamos haciéndole honor a un feminicidio, ¿no? Entonces, el primer proyecto que hice y que ahora estoy ya pues terminando junto con el FONCA, y ya como llevo 2 años trabajando en un proyecto así, era eso de Querida Rosita Alvírez, Matea Hipólito, ¿no? Como qué hubiera pasado si Rosita hubiera matado a su agresor. Entonces, de eso trata este proyecto. Es un proyecto de 10 canciones, de 10 corridos, es un cancionero impreso, y aparte en ese cancionero impreso voy a poner como la liga de QR para que puedan escuchar una muestra de lo que son pues los corridos, ¿no? Ahí en SoundCloud, para que estén como muy cerca también y muy fácil para descargar, quien lo quiera descargar, para que esté ahí. Entonces de eso se tratan estas cosas que sorprenden pues a la audiencia. Eran las 10 de la noche, su cara mojada rodaba en la sal, porque en mi casa vacía lloraban las puertas, la escena fatal. Él era un cielo mentiroso de Dios, un huracán disfrazado de flor, una demolición con zapatos de orquesta. Nadie se supo el camino, las huellas borraron la herida mortal. Nadie evitó que las balas quebraran, sus huesos mancharan mi hogar. Nada sucedió si no hay testigos. Nada pasó sin un motivo. Y se despidió con sus ojos de invierno. Yo mudé su balcón a orillas del infierno.
al fin se apagó con sus puños de hierro. Al fin el dolor lo he dejado resuelto. Dicen que me han prometido cadena perpetua, me van a encerrar. Cuando el pájaro es libre, el candado es el aire y la jaula su hogar. Nada en esta cuenta está pendiente. Un beso le di, más un tiro en la frente, y se despidió con sus ojos de invierno. Yo mudé su balcón a orillas del infierno. Al fin se apagó con sus puños de hierro. Al fin el dolor lo he dejado resuelto. Ni sufro de conciencia, ni muero de tristeza. Son cosas que sorprenden a la audiencia. Sí, es muy conmovedor todo esto que cuentas por varias razones, porque siendo también el medio, este género musical, el corrido, que era una de las formas de divulgar cierto tipo de noticias que no necesariamente aparecían en los periódicos, pero sí en las hojas de papel volante, y que se impregnaban en el público, así como mencionas el de Rosita Alvírez, ¿no? De manera tal que llegaban a ser parte identitaria de muchos lugares, lo siguen siendo hoy. Y desde esa perspectiva, con todo lo doloroso que significa este corrido, que es el caso de un feminicidio, también a través de las letras de corrido, más allá de la glorificación de la violencia que algunos pudieran leer en ellos, hay una descripción de cómo se está viviendo diariamente en muchas partes del país que no alcanzan a ser noticias porque eso es más cotidiano que nada. Pareciera que eso nos hace que estamos acostumbrados. Y este trabajo que tú estás haciendo me parece muy importante por el planteamiento que hace a cuestionarnos la forma en la que habíamos oído siempre las cosas. No es que esté mal, Rosita Alvírez, sino que eso refleja un instante y a una sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? Con tu música, ¿qué planteas en tu propuesta como ciudadana, como Viviana, como Vivir, y a la gente que te escuchamos? Pues yo sabes realmente lo que planteo y lo que realmente quiero es primero visibilizar que existen estos temas, ¿no? Que a veces los vemos muy lejanos a nosotros, ¿no? Es verdad de que pues si no me ha pasado a mí o no ha pasado cerca de mí, entonces no existe. Entonces, una de las cosas que es de que sí existe, está pasando. Hay muchísimas mujeres privadas de su libertad física por haberse defendido, por haberse escapado, por haber asesinado a su agresor, ¿no? Entonces, hay muchísimas. Y que ese tema se dé a conocer y que lo dejemos de hacer como cotidiano, como tú dices, ¿no? O sea, yo ya me cansé de, por ejemplo, de despertarme y todos los días como revisar las redes sociales y todo el tiempo ver fichas de mujeres desaparecidas, por ejemplo, o de que localizadas sin vida, ¿no? Entonces, esa es una. Y otra, ¿sabes? De las cosas que quiero hacer, de decirle a la gente que se quiere dedicar a la música, a las mujeres dedicar a la música, a los hombres que quieren hacer música, que podemos hablar de otros temas y que podemos hablar de otros temas más allá del amor y el desamor, que es maravilloso también y que es algo de lo que tenemos culturalmente en México como muy, muy presente desde hace muchos años, como que es la fórmula, ¿no? Y todo, tú prendes el radio y todas las canciones que salen ahí son de amor y de desamor, de amor y desamor, de amor y desamor, o me gustas mucho, o de que ya no te quiero, y entonces Entonces, creo que podemos hacer este tipo de música y que no se queden solamente como proyectos culturales, sino que sean proyectos
populares, ¿no? Y grandes, y que tú puedes estar en streaming, y puedes estar en Spotify, y puedes estar en iTunes, y puedes estar en cualquier plataforma digital, e incluso te puedes ir a los Grammys con temas de protesta, ¿no? Y que se pueden hacer y que se deben de hacer, y que también tenemos que ser súper congruentes los artistas, y que tenemos que tener mucho cuidado con los discursos que decimos, ¿no? Porque es muy fácil ahorita tener una computadora, un micrófono y una guitarra y conectar y grabar cualquier tema y subirlo a la red y que esté ahí y no sabemos quién lo va a escuchar, ¿no? Pero siempre he creído que aunque tengas un seguidor, 5 seguidores, 1000 seguidores, 30,000, 50,000, son personas que te están escuchando y están viendo qué haces. Y yo he platicado mucho con compañeros compositores hombres, así de, oigan, hay que tener cuidado con el discurso, ¿no? Con la misoginia que luego está disfrazada de romanticismo ahí. Y luego he tenido compañeros que me dicen, bueno, pero es que no es literal. Y le digo, bueno, tú sabes que no es literal, ¿no? Pero la gente que te escucha no lo sabe, ¿no? Entonces cuando escuchas a Alejandro Fernando decir, mátalas, con flores, con detalles, no les falles, ¿no? O sea, tú tal vez entiendes de mátalas de amor, con esta cosa disfrazada de matar a alguien de amor, ¿no? Y alguien entiende, mátala por amor, entonces como la quiero tanto, pues no va a ser de nadie, ni si no es mía, no es de nadie. Entonces hay que tener cuidado mucho con el mensaje, con lo discursivo, porque no todos tenemos el mismo discernimiento. No quiere decir que seamos más inteligentes que otro, más bien creo que no tenemos el mismo discernimiento con las cosas. Entonces, espero eso con este proyecto, con esta música, que a pesar de que yo también tengo canciones que hablan de que alguien me gusta, o que hablan de quiero compartir mi vida contigo, o de que siempre ya no, siempre sí, pero siempre no, como estas canciones de amor también, pero tomadas desde otra óptica y desde otro punto, un poco más sano. Estoy tratando de hacerlo. Y decirle a las generaciones que vienen atrás de que pueden hablar de estos temas, ¿sabes? Y que ojalá tengamos un mundo donde se pueda hablar de estos temas sin las consecuencias. Y yo lo entiendo porque si tú te fijas a lo largo de la historia, muchos cantores y muchas cantoras que han hecho música de protesta no han tenido finales como muy, muy felices, ¿no? Entonces creo que también falta como darnos más valentía en ese aspecto, que tengamos un sistema en donde podamos expresarnos libremente y que sea eso, ¿no? Que sea libertad, y que no de repente ya tu voz amanezca apagada por algo que te hicieron, por algo que te pasó, por algo que se supone que no te debió de haber pasado. Entonces realmente espero, no sé, mover aunque sea un pedacito de esto, ¿no? Y al menos en mi casa, o en mi colonia, o en mi país, o donde se pueda. Una última pregunta, Vivir, y tiene que ver con esto que estás mencionando. Y retomo nuevamente tu canción Sin Miedo. Tienes razón, la mayor parte de las canciones que hoy tenemos es la industria del amor y del desamor. Somos productos. Y los productos somos nosotros como personas, no son las canciones, sino somos nosotros el producto de esa industria. Claro. El producto de las telenovelas, se aprende a amar, no se ama igual hoy que como amó Tristán e Isolda. Pero cuando planteas esto de las canciones de amor, pienso también en de qué manera construir ese diálogo, este debate feminista, o de nuevas masculinidades, ¿no? Entre públicos de todos los géneros que haya. Uh-huh. ¿Cómo hablar de amarnos y de aceptación ahora que descubrimos que somos tan diversos? ¿Cómo amarnos o cómo dialogar cuando sabemos que vemos algunas personas que no queremos repetir patrones? Y lo más importante, si no queremos repetir patrones, si nos planteamos nuestras formas de actuar machistas o de nuevas masculinidades o feministas, entonces ¿cuál es el rol? ¿Existe el rol entre él y ella? ¿O cómo enamorarse? Creo que también desde ese sentido las canciones de amor necesitan una revolución para abordar el diálogo.
Pues mira, yo creo que primero hay que ser súper honestos con nosotros mismos y ser honestos desde el punto de aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? Yo, por ejemplo, digo que desde mi ignorancia he podido violentar emocionalmente a compañeras y a compañeros. Antes de yo entrar como en esta deconstrucción, de darme cuenta que había otras maneras de ser, otras maneras de edificarme, otras maneras de construirme, ¿no? Que no era solamente la que me planteaban en los medios de comunicación o en las canciones o en la televisión o en los libros que acostumbraba a leer, ¿no? Entonces es ser honestos y decir, sí, la regué, porque a veces somos súper, no egocéntricos, pero sí somos, yo creo que nos da vergüenza incluso, ¿no? Aceptarlo, porque aceptar ese error es como realmente decir, no, pues entonces es aceptar como todas las cosas que hiciste, ¿no? Y no pasa nada si las aceptamos. Es muy doloroso el cambio, es muy doloroso porque te das cuenta que te hiciste daño incluso a ti mismo, ¿no? Cuando ves y dices, híjole, sí, con tal persona la regué por esto, o conmigo la regué por esto, ¿no? Entonces, es primero aceptar que tenemos un error y también aceptar que tenemos nuevos caminos, ¿no? Y entonces, creo que esa conjunción podemos entonces ir viendo nuevos terrenos, ir viendo nuevas formas, ir viendo nuevas maneras de cómo irnos integrando con los demás, ¿no? Entonces, yo siento que enamorarse es bellísimo, ¿no? Es bellísimo, pero también, como dices, nos enseñaron unas formas muy raras de amar, y digo raras porque yo siento que la mayoría son de enojo, ¿no? Son de enojo, son de propiedad, son de pérdida. Entonces, lo que más vende y está súper comprobado en la música, por ejemplo, es el desamor. Más que el amor es el desamor, ¿no? Porque nos enseñaron que las personas nos pertenecían, ¿no? Que nosotros éramos dueñas de las personas, que nosotros podíamos prohibirle a las personas, y cuando te das cuenta que el amor no es eso, que el amor es libertad y que el amor es sentirte bien contigo y con la otra persona, cambia totalmente tu concepción de lo que es ser alguien con alguien, ¿no? Cambia esa forma de libertad, pero es súper dolorosa y es súper difícil. Entonces, por eso te digo, creo que tenemos que ser súper honestos, y cuando sintamos ese arrebato y esa rabia y eso hacia alguien, ser súper honestos y sentarnos y respirar y decir, o sea, no es así, ¿no? Y nosotros mismos darnos de los coscorrones y estudiar muchísimo, porque tenemos que estudiar y tenemos que hacernos cargos de nosotros y tenemos que ser súper responsables afectivamente, ¿no? Entonces, sí hay maneras de construirse y de todos los días. Es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Porque ya no nos podemos, yo creo que ya no nos podemos excusar en cosas de que es que a mí así me enseñaron, o es que yo así crecí, o es que yo no sé de otra manera. Entonces, si no te gusta como soy, pues adiós, ¿no? Aguántate. Y entonces esas cosas, al contrario de decir, bueno, voy a observarme para ver qué es lo que me está haciendo tanto daño y por qué estoy repitiendo este patrón, ¿no? Y no nada más con el amor, sino con todas las cosas que nos hacen ser habitantes de este mundo, que tendríamos que ser como mejores, porque nos damos cuenta entonces que lo que yo soy me rebota con el de enfrente y con la de un lado. Es complicado, bueno, sí, pero creo que podemos hacerlo si tenemos como toda la disposición, ¿no?, de hacerlo. Vivir, muchas gracias por esta conversación y por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias a ti. Y espero que en otro momento podamos seguir hablando y abundando sobre estos temas, sobre la música, que es además un gran regalo que nos puede conectar con más personas y culturas de las que podemos imaginar. Eso que tú decías es un momento de cómo se alargan las notas en la canción popular. Se conoce como melisma, ¿no?, a esa figura. Y esa figura la vas a encontrar en el Cáucaso, la vas a encontrar en los países árabes, en España, en América, con ligeras diferencias, pero eso nos invita a pensarnos que estamos mucho más cercanos los seres humanos de lo que creemos. Basta cantarnos directamente, ¿no?
Así es. Muchas gracias, Wemansu, por este espacio, por tu tiempo y sobre todo por tu conciencia tan grande que se ve y tan hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivir. De esta manera llegamos al final de este programa y los invitamos a que nos acompañen a una siguiente emisión de la serie Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores 2019-2020. Hasta pronto. Gobierno de México.